Hoy vamos a hablar de la atención humanizada al nacimiento. Antes que nada, hay que recordar que en el año 1985, en una declaración realizada en la ciudad de Fortaleza, se admitió que el nacimiento no es una enfermedad y como tal debe ser visto, aunque con él se vengan presentando complicaciones a lo largo del camino. Primero que nada hay que saber por qué ocurre el nacimiento. El nacimiento ocurre básicamente porque el feto emite una señal de sus suprarrenales liberando un gran pico de cortisol muy diferente al que tenía a lo largo del embarazo, en el cual inicia con un cortisol de 5 a 10 microgramos por mililitro y va aumentando a medida que va progresando el embarazo hasta lograr el gran pico emitido al momento del nacimiento que le dice que ya está preparado para la transición hacia el periodo postnatal. ¿Por qué es importante esta presencia de este cortisol? Este cortisol va a permitir, entre otras cosas, la maduración pulmonar y con ello también la formación de futuros nuevos alvéolos, va a permitir la maduración, producción y secreción del surfactante pulmonar, también el aclaramiento del fluido pulmonar, porque desde que inicia el aumento de la producción del cortisol, comienzan a producirse ciertos transportadores de sodio que hacen que se vaya resolviendo el líquido dentro de los alvéolos para permitir eventualmente la entrada de aire. Este pico máximo de reabsorción se produce el mismo día del nacimiento de ese bebé por efecto de ese gran pico de cortisol. También aumenta la densidad de los receptores beta-2 agonistas que permiten la broncodilatación y permite, por supuesto, la entrada de aire, la maduración funcional del intestino que va a ayudar con la motilidad y también a permitir la absorción de los nutrientes y con ello facilita una mejor alimentación del bebé, sobre todo y específicamente si ésta se realiza con leche humana. Regula la secreción de catecolaminas y con eso se regula igualmente la buena presión arterial y la buena función cardíaca, porque hay un nivel adecuado de catecolaminas circulando. Controla el metabolismo energético y con ello, sobre todo, el bebé hace uso de todos los depósitos que hizo a lo largo del embarazo, sobre todo los depósitos de glucógeno y de grasa, para lograr niveles adecuados de glucosa en sangre en esas primeras horas en las que el calostro no aporta suficiente glucosa para mantenerlos, de tal manera que él puede hacer una transición perfecta hacia la lactancia materna sin que interfiera con ello una hipoglicemia. Y por supuesto, con la liberación de cortisol también se va liberando hormona tiroidea y con ello la maduración de este tiroideo, que es importantísimo sobre todo para el neurodesarrollo de ese bebé. Por eso es importante la presencia de trabajo de parto y que esta transición se dé en forma adecuada. ¿Qué dificultades se han establecido para que esta transición no se dé como deba ser? Una de ellas es la alta prevalencia de cesáreas, sobre todo de cesáreas electivas. Existen muchas razones por las que se dan cesáreas innecesariamente, lo cual hace que la transición no se dé como hemos explicado anteriormente. Nacimientos antes de que haya trabajo de parto, bien sea por cesárea o bien sea por inducción del mismo en forma artificial, el uso de analgésicos y anestésicos maternos que no permiten que el trabajo de parto se dé en forma fisiológica y, por supuesto, una de las cosas que más ha sido inoportuna es el pinzamiento precoz del cordón umbilical. ¿Qué ha ayudado a que la mortalidad en muchos países descienda, igual la morbilidad infantil? El descenso de las cesáreas programadas o electivas. Por eso se ha establecido que el límite máximo de cesáreas que deben existir en cualquier región, en cualquier institución o en cualquier país es de un máximo de 15% de cesáreas. Y se ha determinado, se ha demostrado que en los países de menor mortalidad neonatal, la tasa de cesáreas es inferior al 10%. Tenemos que también tener contemplado que una vez que el bebé nace, existe un minuto que llamamos minuto dorado, porque es el que va a permitir que la transición sea adecuada si esté superado en la forma correcta. Este minuto dorado consiste en dos fases. Una primera fase en la cual se va a tratar de que el niño respire espontáneamente, que él haga su transición en forma espontánea. Y esto se logra básicamente con tres factores, que es el confort térmico una vez que nace, la estimulación adecuada en el caso de que el niño no quiera respirar espontáneamente y, por supuesto, garantizar que tenga una adecuada respiración, eliminando todo tipo de perturbación en la misma, bien sea posicionando la cabeza del bebé y succionando la vía aérea solamente cuando esto es necesario, de tal manera que no se debe hacer de rutina. Si estos primeros 30 segundos no se superan, es que vamos a avanzar hacia una ventilación asistida, que debe ser realizada con una bolsa de resucitación o un dispositivo de presión positiva y una máscara, excepto los niños que tengan hernias diafragmáticas. En cuanto al confort térmico,
es uno de los factores más importantes para que el niño haga una transición adecuada al momento del nacimiento. Y por eso todo lugar donde nacen bebés deben tener una temperatura entre 25 y 28 grados centígrados, estableciéndose que la temperatura para el nacimiento de los prematuros es de 26 grados centígrados. Y la mejor manera de garantizar esta temperatura es con un ambiente óptimo, por supuesto, lugares donde no hayan temperaturas bajas y, por supuesto, el contacto piel con la madre. Este factor ha sido muy difícil de afrontar, pero con la intervención oportuna tanto del médico como la disposición de la madre, esto es bien fácil de conseguir. Una vez que el bebé nace, es colocado sobre el vientre de la madre. Si nace en un parto vaginal, se rodea con telas absorbentes para secar el exceso de fluido. Una vez absorbido ese fluido, se retiran las telas que están húmedas para ser sustituidas por telas secas o por cualquier dispositivo absorbente seco, y se le cubre la cabeza con un gorro o con cualquier dispositivo que permita esta cobertura de la cabeza del bebé. Otro punto importante es el pinzamiento oportuno del cordón umbilical. Sabemos que en el primer minuto de vida se aporta 80 mililitros de sangre a ese feto procedente de la placenta de la madre, y eso puede representar 40 a 50 miligramos por kilo de hierro adicionales, que en la medida que pase más el tiempo en que se establezca esta circulación, se mantenga esta circulación, el aporte de hierro va a ser mayor. Si hacemos un pinzamiento precoz, esto no va a ocurrir y el niño va a nacer con un menor depósito de hierro y una menor volemia. El paso total de la sangre desde la placenta de la madre al bebé puede tomar 3 a 4 minutos en forma fisiológica, lo que ocurre habitualmente. Y esto es importante porque estudios han demostrado que niños en los que se realizó un pinzamiento precoz de cordón, aquí vemos en la línea azul los requerimientos de hierro a lo largo del primer año de vida. Los niños que tienen pinzamiento precoz, estos requerimientos de hierro se necesita ser suplementados hacia los 3 o hacia los 4 meses, mientras que aquellos bebés en los que se realizó el pinzamiento más tardío, después del minuto de vida del cordón umbilical, se requieren hacia los 6 y 8 meses de vida, que es cuando ya está empezando la alimentación complementaria, donde hay suficientes aportes de hierro. ¿Qué ventajas tiene sobre el prematuro, que es en quien más se ha estudiado esta modalidad de pinzamiento tardío? Aumenta el volumen circulatorio hacia los 2 días de vida, disminuye la necesidad de transfusiones sanguíneas y mejora la hemoglobina a lo largo de las primeras semanas de vida, mejora la presión arterial y no necesita soportes inotrópicos en forma habitual. Igualmente mejora el flujo sanguíneo de la vena cava superior, mejora el gasto cardíaco y también mejora la oxigenación cerebral y disminuye el riesgo de hemorragias intracerebrales, especialmente las intraventriculares. Entonces, todo bebé al momento del nacimiento debe ser colocado sobre el vientre de la madre y mientras se seca, permitir que el cordón permanezca conectado y permitir esa circulación. Luego que se cambien las telas y que el bebé ya ha sido envuelto y colocado en confort, ya seco y con su gorro colocado, se puede proceder al corte del cordón, al corte de la circulación. Eso puede ocurrir entre 1 a 3 minutos de vida. Igualmente, en las cesáreas esto es factible. El bebé sale de la herida del útero, después de la herida cesárea, se seca y se le da el confort térmico y finalmente cuando se cumple el tiempo, el obstetra pregunta si ya tiene el tiempo suficiente para cortar el cordón y lo realiza en el momento oportuno. Incluso pueden dejarse cordones umbilicales largos y mientras él tenga sangre en su interior, no se realiza el corte proximal, sino que al quedar completamente libre de sangre se coloca el clampeo final para darle el bebé a su madre. Todas estas organizaciones, Organización Mundial de la Salud, el grupo ILCOR de resucitación de múltiples países, Academia Americana de Pediatría, Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canadá, la Asociación Europea de Medicina Perinatal, recomiendan que al menos se esperen 30 segundos para cortar el cordón umbilical, habiendo recomendaciones como la de la Organización Mundial de la Salud que llega hasta los 3 minutos. Con respecto a la succión de vía aérea hay que tener muchas consideraciones en este aspecto, ya que puede generar complicaciones como las que vemos aquí abajo: bradicardias, hipoxemia, apnea, puede haber aumento de la presión intratorácica y presión intracraneana, rechazo eventual de la lactancia por la manipulación de la boca, y saber que solamente se justifica la succión
de la boca y de las fosas nasales por no más de 20 segundos, no más de 2 veces cada una, en aquellos niños que no pueden respirar por obstrucción obvia de la vía aérea. Igualmente sucede con la administración del oxígeno. La mayor parte de los niños no necesitan ningún aporte de oxígeno al momento del nacimiento. Y esto es obvio porque está en un periodo de transición. Y sabemos que el niño logra una coloración sonrosada después de 10 minutos, porque maneja saturaciones que todavía reflejan la circulación fetal y la condición de anaerobiosis del feto. Por eso muchas veces la coloración cianótica es producto de la hipotermia y simplemente debemos brindar confort térmico y observar al bebé y ser muy cuidadosos con la administración de oxígeno en forma inadecuada, porque tiene sus efectos adversos, además de ser una medida muy costosa que puede ser innecesaria. Y una vez que hemos hecho este minuto dorado, lo primero que tenemos que pensar es que para hacer este nacimiento humanizado debemos considerar que no debe separarse el bebé de la mamá. Incluso en los nacimientos por cesárea, el bebé debe permanecer un rato con la mamá, lo más que podamos dejarlo con la mamá. Debe tener contacto piel con su madre si es posible. Esto en la cesárea sí puede ser un poco más problemático. No interrumpirlo, realizar el apego inmediatamente, facilitar el inicio temprano de la lactancia materna. Es un mandato de la Organización Mundial de la Salud que en la primera hora de vida el niño debe ser lactado. Muchos de estos niños no comen, no logran obtener una buena cantidad de leche, pero deben succionar el pezón. Y promover obviamente el alojamiento conjunto, madre e hijo, no separarlos en ningún momento. Dentro de los componentes del nacimiento humanizado de la Declaración de Fortaleza se incluye que un miembro elegido de la familia de la madre debe estar con ella, si ella así lo desea. El equipo sanitario debe prestar todo el apoyo posible a esta señora y las mujeres deben dar en la institución donde van a dar a luz, deben dar las condiciones que ellas prefieran en cuanto a su vestimenta y la del bebé, igualmente a lo que va a comer y el destino final de la placenta y otras prácticas culturales como es la posición para el nacimiento y que debemos considerarlas al momento de nacer. El personal de enfermería es vital para apoyarla en estas circunstancias y debe desde el primer momento propiciar el apego y la lactancia materna, incluso durante procedimientos que se le hacen conjuntamente desde el punto de vista obstétrico a la madre y que al contrario va a bajar el nivel de ansiedad de la madre y puede incluso disminuir el dolor. Este es el mejor momento para hacer el contacto entre madre e hijo por varias razones. Entre estas razones hay 3 razones biológicas bien demostradas, como son niveles máximos de oxitocina, de endorfinas y de prolactina. Estas 3 están involucradas en la máxima felicidad que da el momento del nacimiento, sobre todo la oxitocina, la hormona de la felicidad. Esta va a permitir que la madre quiera a su bebé, quiera estar con él y genere el apego y puede incluso disminuir la eventual trastornos psicológicos que pueden acompañar a la madre. Y por otro lado, las endorfinas le dan bienestar, eliminan el dolor y la prolactina va a ayudar a que comience a bajar la leche materna. Todo esto se produce cuando hay un parto vaginal por distensión de las paredes de la vagina. Por eso es que es importante que haya trabajo de parto, que haya cortisol y que haya parto vaginal. En el momento que el bebé nace, debe estar en brazos de la madre y esperar todos los procedimientos obstétricos que vienen posteriormente, como son el alumbramiento, y aprovechar ese momento para que el bebé comience a tener contacto con el pecho de la mamá, con la piel y con el olor de la mamá. Nunca se deben secar las manos del bebé porque ahí también va parte del olor de la mamá y va a ser más fácil el apego. Y aquí vemos durante un procedimiento de alumbramiento el bebé ya está explorando el pezón de la mamá. Entonces, las necesidades de todo bebé al nacer son anticipación, calor, respiración, apego y lactancia materna para lograr esta bella sonrisa posterior al nacimiento.